La Ouija, una historia de terror real. Esta historia me la contó un amigo muy cercano, el cual hasta día de hoy, 16 años del acontecimiento, sigue teniendo pesadillas por lo vivido aquel día. Tomás cuenta que un miércoles 31 de octubre de 2007 se reunió con 4 amigos, Juan, Matías, Julián y Rafael, quienes decidieron pasar la noche viendo películas de terror. Luego de mirar solo una película, Julián les muestra que había traído la Ouija y planeaba invitarlos a jugar en una casa abandonada que se encontraba cercano a donde vivían. Todos se asombraron menos Matías, que desde un primer momento le cambió la cara y no estaba dispuesto a jugar ese juego. Así que intentan convencerlo y solo aceptó ir a aquella casa abandonada a ver cómo jugaban, pero de ninguna manera él iba a jugar. Así que van al lugar y preparan todo para empezar a jugar. Incluso pusieron velas de iluminación para darle un mejor ambiente aterrador. Por otro lado, Matías se quedó viéndolos desde la puerta principal de la entrada de aquella casa. Los demás empezaron a colocar sus dedos sobre el oráculo e intentaron una y otra vez sin éxito. Hasta que al cuarto intento el oráculo se movió diciendo un hola. Todos empezaron a bromear diciendo que de seguro alguno de ellos lo había movido, pero no tardó en tornarse más seria la situación cuando en un momento dado el oráculo se movió completamente solo. Le empezaron a hacer preguntas y todo fluía normal, hasta que empezaron a escuchar ruidos en una de las habitaciones de la casa. En ese momento deciden que era mejor despedirse del tablero, ya que sabían bien que no podían retirarse hasta que el tablero les dijese adiós. Pero la respuesta que recibieron fue: no me iré de aquí hasta que entre Matías al juego. Cuando se voltean a ver hacia la entrada de la casa para decirle a Matías que entrase a jugar, se llevaron la sorpresa de que ya no estaba. Así que deciden salir todos de la casa y buscarlo. Miraron en todos los alrededores del patio de la casa sin encontrar rastros de Matías. Luego de un rato buscándolo, escucharon un estruendo. Y ven que la casa abandonada se había derrumbado, con el tablero en su interior. Y resulta que Matías había estado dentro de la casa cuando ésta se derrumbó, perdiendo la vida. Espero que hayas disfrutado de esta historia y que sirva como ejemplo para que no jueguen a este juego. Si tienes alguna historia de terror que quieras compartirme, podés mandármela al correo que ves en pantalla. Y si es lo suficientemente buena, la subiré en un próximo video. Si llegaste hasta acá, es porque de seguro te gustó el video. Así que te estaré dejando un par de videos que te podrían llegar a interesar. Nos vemos en el próximo video.